El silencio, la ambigüedad, esa desaparición repentina de alguien que te deja en el aire. Esto es mucho, pero mucho más que una simple falta de respuesta. Es una experiencia que puede desatar un dolor que se siente totalmente desproporcionado, casi incomprensible. Hoy vamos a desarmar ese dolor pieza por pieza. Uf, esta frase creo que le da justo en el clavo. Captura la esencia del problema de una manera brutalmente honesta. Porque ese sentimiento no es ninguna exageración. Es un eco, es una memoria guardada en el cuerpo que de pronto se despierta y nos lanza de vuelta a un lugar mucho más antiguo, mucho más vulnerable. Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué algo tan pasivo, tan simple como no contestar un mensaje puede sentirse como una amenaza real, casi existencial? La respuesta, y esto es lo interesante, no está en lo que pasa ahora. Está en una programación muy profunda que traemos desde hace tiempo. Quédense en este análisis de razones ocultas para descubrir por qué sucede esto y, lo que es más importante, cómo se puede recuperar el control. A ver, vamos a desarmar esto de una vez. La primera reacción, casi siempre, es la autocrítica. Uno se empieza a decir, estoy exagerando, es que soy demasiado intenso, demasiado intensa, pero esa es una trampa. Es una narrativa que nos hemos contado para intentar ponerle algo de orden al caos que sentimos. Vamos a desmontarla por completo. Lo que vemos aquí es crucial. A la izquierda está esa historia que nos contamos, esa que viene cargada de culpa. Y a la derecha está la verdad, la realidad neurobiológica del asunto. Lo que se siente como un defecto de carácter es en realidad un mecanismo de supervivencia. Es una respuesta programada por nuestra historia de afectos. O sea, no es un error nuestro, es un sistema de alarma que se está activando. Entonces, si no se trata de este mensaje en particular, ¿de qué se trata realmente? Bueno, aquí es donde empezamos a cavar un poco más profundo, para encontrar la verdadera raíz del dolor, esa herida original que el ghosting simplemente viene a tocar, a reactivar. El concepto clave aquí es apego ansioso. Piénsenlo así, si en nuestras primeras relaciones importantes aprendimos que el cuidado, la atención, el cariño eran impredecibles, a veces estaban y a veces no, nuestro sistema nervioso se calibró para estar hipervigilante, se programó para detectar cualquier señal de posible abandono. Por eso, un silencio no es solo un silencio. El cerebro lo interpreta como una señal de peligro potencial. Esta es una metáfora buenísima. Imaginen que nuestro cerebro es como un archivador gigante. Cada experiencia de abandono, de rechazo, de falta de respuesta en nuestra vida, todo se guarda en una carpeta. El ghosting de ahora no crea una carpeta nueva. No, lo que hace es abrir de golpe el archivador completo y liberar todas las emociones acumuladas de un solo tirón. Pensemos en esto como si tuviéramos un sistema de seguridad interno, una alarma de abandono. Su única función es protegernos para no repetir un dolor que ya conocemos, un dolor antiguo. El problema es que esta alarma a veces es extremadamente sensible y se dispara ante lo que, en realidad, es una falsa amenaza. Y aquí está el punto clave. El meollo del asunto. No es solo tristeza lo que se siente, es una reactivación. El cuerpo y la mente en ese momento no distinguen entre la amenaza de hace años y la de ahora. El pánico, esa sensación de vacío, la desesperación, son exactamente las mismas sensaciones de la herida original, pero revividas con toda su fuerza en el presente. Veamos el proceso paso a paso, para que quede claro. Primero, está el detonante, un mensaje sin respuesta. Por ejemplo. Segundo, el cerebro busca en su archivo y dice, ajá, esto se parece a aquella otra vez. Tercero, la alarma se dispara, ¡pum!, liberando hormonas de estrés como el cortisol. Y cuarto, la reacción que sentimos es totalmente desproporcionada, no al mensaje, sino a la suma de todas las veces que esa alarma sonó en el pasado. Y esta comprensión, de verdad, lo cambia todo. En el momento en que entendemos esto, la autocrítica se transforma en autoconciencia. La vergüenza se convierte en compasión por uno mismo. Ya no se trata de un defecto personal, sino de un sistema de protección que simplemente necesita ser entendido y recalibrado. Ok, perfecto. Ya entendimos el por qué. Ahora viene la parte más importante, el cómo. ¿Cómo se interactúa con esta alarma sin que nos destruya? Y ojo, no se trata de apagarla. Se trata de aprender a escucharla de una manera diferente. Se trata de recuperar el poder. La estrategia clave se llama el reencuadre. Es el acto de dar un paso atrás mentalmente y decir, ah, mira, ahí está mi alarma de abandono sonando otra vez. En lugar de fusionarnos con el pánico, lo observamos como si fuéramos un científico.
Ese pequeño espacio que creamos entre el estímulo y nuestra respuesta, ahí, justo ahí, reside todo nuestro poder. Aquí tenemos los pasos prácticos, el manual de instrucciones. Primero, se le pone nombre, decir en voz alta o para adentro. Esta es mi alarma de apego. Reconocerlo ya le quita muchísimo poder. Luego, recordar que este sentimiento es antiguo, que no es de ahora. Esto lo desconecta del presente. Con eso podemos validar la emoción. Está bien sentir esto, pero al mismo tiempo cuestionar la historia catastrófica que la mente nos está contando. Y finalmente, recordar que quien tiene el control sobre cómo actuar no es la alarma, somos nosotros. Esto es fundamental. La alarma nos está diciendo algo importante. Nos dice, tengo miedo al abandono. El objetivo no es reprimir ese miedo, ni apagar la alarma. Es escucharlo con compasión y asegurarle a esa parte nuestra que ahora, como adultos, tenemos los recursos para manejar la situación. Recursos que antes no teníamos. Y con esta pregunta cerramos. Conocer este mecanismo interno cambia por completo las reglas del juego. La alarma puede que siga sonando de vez en cuando, pero ya no tiene por qué dictar nuestras acciones ni secuestrar nuestras emociones. La próxima vez que ese pánico parezca, hay que recordar que es solo eso, una alarma, un eco del pasado, y la decisión de cómo responder ahora nos pertenece por completo.